Me dejó con una nota para volver en 3 años, regresó 6 después y descubrió que ya tenía otra esposa y que mis hijos no la recordaban. La nota estaba pegada al espejo del baño, torcida, sujeta con un pedacito de cinta que apenas se sostenía por la humedad. Me voy a vivir con mi hermana en California. Necesito espacio para aclarar mis ideas. Regreso en 2 o 3 años máximo. No cambies la cerradura. Era la letra de Mónica, apurada, con esos bucles en las íes que siempre hacía cuando estaba nerviosa. Se fue mientras yo trabajaba y los niños estaban en la escuela. No hubo despedida. No dejó una explicación para Valeria y Samuel, que en ese momento tenían 8 años. Era como si se hubiera arrancado a sí misma de la casa con la misma facilidad con que despegas una foto vieja de un álbum, quedaba el hueco, la marca, el pegamento seco, y mucho aire. Esa primera noche fue una tormenta silenciosa. Valeria me preguntó a qué hora volvería su mamá, y yo tragué saliva antes de decir que no lo sabía. Samuel ni siquiera tocó la cena. Se quedó mirando el plato, como si el vapor que se levantaba de los fideos pudiera darle una respuesta. En la mesa, el silencio parecía más pesado que los cubiertos. Sentí esa mezcla rara de rabia y vacío, la rabia de lo que consideraba una traición y el vacío de una silla que ya no iba a ocuparse. Dormimos poco. Valeria se metió a mi cama a medianoche y Samuel apareció con su almohada a las 2 de la mañana, no dijo nada, solo se hizo un hueco entre nosotros, y yo me quedé con los ojos abiertos, mirando el techo, preguntándome qué clase de padre iba a ser a partir de ese momento. Y sin embargo, tras el golpe inicial, ocurrió algo casi imposible de admitir en voz alta, la casa se aquietó. No hubo más discusiones por dinero. Ya no caminábamos de puntitas para no desatar un estallido por cualquier detalle. Nadie desautorizaba mis decisiones frente a los niños. Se fue esa tensión invisible que te encorva los hombros aunque estés sentado. Lo noté en cosas mínimas, el sonido del hervidor en la mañana, la manera en que la luz entraba a la sala sin que hubiera un comentario mordaz acompañándola. La posibilidad de equivocarme como padre sin sentir que me iban a pasar una factura emocional por ello. El primer año fue, sobre todo, aprender. Entero. Aprender a organizar los horarios para que la casa no se desordenara del todo, aprender a pedir ayuda cuando no me alcanzaban las manos. Aprender a escuchar a Valeria cuando algo le dolía y a Samuel cuando no encontraba las palabras. Los fines de semana, cuando la cabeza me daba tregua, me sentaba delante del celular a ver tutoriales. Descubrí que alguien en internet podría enseñarte a trenzar el cabello de tu hija si tú estabas dispuesto a practicar con paciencia y liguitas de colores. Valeria se sentaba en un banquito, me daba la nuca y se quedaba quieta, y yo iba cruzando mechones, torpe al principio, hasta que las trenzas quedaban decentes. Samuel, por su parte, me pidió que le ayudara con la curva, así que en el patio, al final de la tarde, yo me convertía en una especie de coche improvisado, repitiendo el gesto de la muñeca una y otra vez hasta que la pelota obedecía. Instalamos rutinas que se volvieron costumbre, tareas en la mesa de la cocina, cada quien con su cuaderno, y yo lavando platos de costado mientras respondía dudas de fracciones o de lectura. Después, cenábamos juntos. Sin televisión. Con historias del día. A veces nos reíamos de alguna tontería que había pasado en la escuela, a veces solo comíamos en paz. Y hubo noches en las que todo se venía abajo y Valeria lloraba en silencio, o Samuel se encerraba en sí mismo como si fuera un caracol. En esas noches, respirábamos hondo. Dejábamos los platos para mañana y nos íbamos al sofá con una manta, uno a cada lado, hasta que el cuerpo se ablandaba y el nudo pasaba. El segundo año nos sorprendió por donde menos lo esperaba. Sin el desgaste constante de arreglar un matrimonio que ya estaba roto, mi cabeza se aclaró. Empecé a rendir mejor en el trabajo. Me ofrecieron un ascenso y lo acepté con un miedo raro, como si estuviera traicionando una promesa antigua de estabilidad. Pero lo tomé por ellos. En la escuela, las notas de Valeria y Samuel remontaron como si les hubieran quitado peso de los tobillos. Supongo que los niños tienen una manera silenciosa de medir el clima emocional de una casa. Cuando dejó de llover, florecieron. Nos inventamos noches de juegos en casa, parchís, dominó, cartas. Los viernes, después de las tareas, sacábamos una manta al piso del comedor y cerrábamos la semana con una especie de picnic interior, palomitas, limonada, alguna película que nos gustara a los tres. En vacaciones, retomé un sueño que había dejado en pausa por falta de tiempo y falta de plata, agarrar la carpa y salir a acampar. La primera vez fue un desastre logístico, la linterna no funcionaba y yo había olvidado el gas del hornillo. Samuel bromeó con que íbamos a comer aire marinado y Valeria, envuelta en una chamarra enorme, dijo que el cielo valía más que cualquier cena caliente. Tenía razón. Tendido boca arriba, con mis hijos a cada lado, conté estrellas como si fueran cuentas de un rosario nuevo. Hubo algo más, sutil pero decisivo, dejé de centrar mi vida en salvar lo que se había roto. En ese espacio que se abrió, entraron mis hijos con todo lo que eran. Cuando me di cuenta, ya no intentaba sostener un nosotros que existía solo en mi esperanza. Había un nosotros real, de 3, que funcionaba con su propia música. El tercer año llegó con un giro que no vi venir, aunque ahora, al mirar atrás, puedo rastrear la línea que nos llevó hasta ahí. Fue en un partido de béisbol de Samuel.
Yo estaba en la cerca, con las manos metidas en los bolsillos, tratando de no gritar cada vez que la bola pasaba cerca del bate, cuando Valeria tropezó con una botella y derramó jugo sobre su camiseta. Antes de que yo reaccionara, una mujer se acercó con calma, sonrió y le dijo a Valeria que no se preocupara. Sacó de su bolsa unas toallitas, le ayudó a limpiarse y se quedó conversando con ella como si el accidente no importara. Me presentó esa calma sin juicio que yo no sabía cuánto necesitaba hasta que la vi. Se llamaba Elena. Era maestra de 3er grado. Tenía una paciencia que no era condescendiente, una amabilidad que no buscaba aplausos. No quiero adelantar nada, solo sé que esa tarde me fui a casa dándole vueltas a un gesto simple que, por contraste, me reveló lo que durante años había normalizado. Ahí empezó, muy de a poco, otra forma de familia que todavía no tenía nombre. Por entonces, yo era cauto hasta la exageración. Los niños ya habían pasado por suficiente. Me prometí ir lento, escuchar, no imponer nada. Y Elena parecía haber hecho el mismo pacto consigo misma. Coincidíamos a veces en la salida de la escuela, a veces en los juegos del fin de semana. Ella ayudaba a Valeria con una maqueta, me pasaba un tip para que Samuel entendiera mejor un problema. Nunca se colocó en el lugar de madre, se colocó a un costado, sumando, sin desplazar. A finales de ese año, la casa tenía otra temperatura. No era que todo fuera perfecto, seguíamos tropezando con la ausencia de Mónica en momentos puntuales, una tarea sobre mi familia, una función en la que otros niños salían con sus 2 padres, pero ya no nos quebrábamos. Habíamos aprendido a hablar de ellos sin rompernos la voz. Valeria preguntaba menos por qué y más cómo seguimos. Samuel, que siempre fue reservado, empezó a soltar pequeñas observaciones que me dejaban helado por su claridad. Yo, que al principio pensaba en el tiempo como una sala de espera hasta que Mónica aclarara sus ideas, descubrí que el tiempo también construye, si uno le da materiales. Cierro esta parte en el umbral de lo que vino después. Con una casa que, contra todo pronóstico, respiraba. Con una rutina que nos sostenía. Con el presentimiento, todavía tímido, de que la vida podía ser menos frágil de lo que yo creía. Y con el nombre de Elena dando vueltas en mi cabeza, no como una llave para olvidar el pasado, sino como una luz encendida en una habitación que habíamos mantenido a oscuras demasiado tiempo. El 4.º año marcó un antes y un después. Lo que había empezado como encuentros casuales con Elena terminó convirtiéndose en una presencia constante, aunque discreta, en nuestra vida. Yo no lo forcé, los niños tampoco, fue algo natural. Cuando ella venía a casa a ayudarlos con algún proyecto escolar, la sala se llenaba de risas. Valeria insistía en que Elena era la única que entendía cómo se hacían las galletas con chips de chocolate sin que quedaran como piedras, y Samuel le pedía que lo acompañara a ver sus partidos porque, según él, su suerte de maestra le daba confianza. Nunca hubo un intento de reemplazar a Mónica. Ni una palabra que sonara a imposición. Elena entendía que los niños tenían una herida, y que esa herida no sanaba con frases vacías, sino con constancia. Estar ahí cada tarde de tareas, cada fiebre en la madrugada, cada pequeña celebración de notas mejoradas. Yo la observaba, en silencio muchas veces, preguntándome en qué momento había llegado a merecer esa compañía. Con el tiempo, fue evidente que nuestra casa ya no era solo mía y de los niños. Elena se había vuelto parte del engranaje cotidiano. Una noche, Valeria la llamó mamá extra entre risas, y aunque yo me tensé, Elena se limitó a sonreír y a decirle que con ser Elena estaba feliz. Pero a partir de ahí, tanto Valeria como Samuel empezaron a usar ese término de manera natural. Yo no lo corregí. Me di cuenta de que los niños estaban encontrando, a su modo, una forma de nombrar la estabilidad que habían recuperado. La decisión de que se mudara con nosotros no fue apresurada. Hablamos mucho, medimos las dudas, los temores. Yo estaba aterrado de repetir errores, pero la transición fue sorprendentemente fácil. Elena trajo consigo no solo sus cosas, sino una calidez que terminó de llenar los espacios vacíos de la casa. Los almuerzos de los niños tenían notas de ánimo escondidas entre los sándwiches, el refri se cubrió de dibujos con imanes y frases de aliento, y en la noche, después de arroparlos, ella bajaba conmigo a la sala. Y nos quedábamos un rato en silencio, compartiendo esa paz que nunca antes había conocido. El 5.º año fue mágico. Lo digo sin miedo a exagerar. Decidimos casarnos en el patio de la casa, sin grandes lujos, rodeados de la gente que realmente importaba. Valeria y Samuel insistieron en acompañar a Elena al altar. Cuando llegó el momento de los discursos, se pararon frente a todos, temblando de nervios, y agradecieron a Elena por devolverme la sonrisa y por ser la mamá que se quedó. Yo no pude contener las lágrimas. Nadie en esa ceremonia lo hizo. Era como si cada ausencia pasada hubiera encontrado un contrapunto en esa presencia firme y amorosa. Al 6.º año, nuestra vida parecía otra. Habíamos comprado una casa más grande, con un patio amplio donde Samuel practicaba lanzamientos y Valeria montaba su bicicleta. Elena había adoptado oficialmente a los gemelos después de un proceso legal que resultó más sencillo de lo que yo había temido. 3 años sin un solo contacto por parte de Mónica bastaron para que el tribunal lo clasificara como abandono voluntario.
El día en que firmamos los papeles, Valeria abrazó a Elena con fuerza y le dijo que al fin podían compartir apellido. Samuel, más reservado, le entregó un dibujo en el que aparecíamos los cuatro de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. Yo me sentía, por primera vez en mucho tiempo, completo. Creía que esa era nuestra historia final, un comienzo doloroso, sí, pero con un desenlace que valía cada cicatriz. Pero la vida tiene un modo extraño de poner a prueba la solidez de lo que construyes. Una mañana cualquiera, mientras yo preparaba café y Elena alistaba los almuerzos de los niños, escuchamos el sonido de un motor detenerse frente a la casa. Elena, desde la ventana, se quedó helada. Un camión de mudanza. Y de él bajaba una figura con maletas en mano. Era Mónica. Se acercaba a nuestra puerta con paso decidido, como si nunca se hubiera ido. Y cuando la cerradura se dio bajo su llave vieja, comprendí que nada de lo que había creído cerrado estaba realmente enterrado. El sonido de la puerta abriéndose todavía me persigue en la memoria. Yo estaba sirviendo el café cuando la vi entrar como si la casa le perteneciera, dejando las maletas junto a la entrada y caminando directo hacia la cocina. Elena, que estaba preparando los almuerzos de los gemelos, se quedó paralizada con el cuchillo a medio camino. Las paredes estaban llenas de fotos, cumpleaños, navidades, viajes de campamento, todas con nosotros cuatro, ninguna con Mónica. Ella recorrió la habitación con los ojos, incrédula, como si tratara de descifrar qué había pasado en los 6 años que había estado ausente. ¿Quién eres?, le soltó a Elena, con un tono entre desconcierto y desprecio. Elena no respondió. Solo me miró, esperando que yo pusiera las palabras. Yo avancé despacio, como si cada paso fuera un recordatorio de la distancia que nos separaba a Mónica y a mí. En ese instante, bajaron Valeria y Samuel con sus mochilas, listos para ir a la escuela. Se detuvieron al verla. La escena se volvió irreal, 2 niños frente a una mujer que apenas recordaban. ¿Quién es esa señora, mamá?, preguntó Valeria, confundida, mirando a Elena. Samuel, en cambio, la observó fijamente, como si buscara en su rostro una pista, una chispa de memoria. Después de un silencio incómodo, dijo: «Espera, ¿no eres la mujer de esas fotos viejas en el closet de papá?». Esa frase fue un golpe mortal para Mónica. La expresión de su rostro se quebró, como si de pronto entendiera lo que había perdido. Sus hijos ya no la reconocían como madre, la habían archivado en el rincón polvoriento de los recuerdos. «Volví a casa», murmuró, con la voz rota, mirando alrededor. Yo respiré hondo y contesté con calma: «Esta ya no es tu casa. No lo ha sido en 6 años». Elena se quedó quieta, con la mirada firme, sosteniendo su terreno sin pronunciar palabra. Valeria se aferró a mi brazo, nerviosa, mientras Samuel buscaba cualquier señal de explicación. Mónica, en cambio, trataba de apropiarse del espacio con la vista, los dibujos de los niños pegados a la pared, las recetas de Elena en la mesa, nuestra foto de boda junto a la cafetera. Todo gritaba que aquí había una familia, pero ella no era parte de ella. En ese momento entendí lo cruel que podía ser la realidad. Mónica había salido de la casa pensando que podía poner la vida en pausa, que podía regresar cuando quisiera y encontrarlo todo intacto. Pero la vida no espera. Mis hijos crecieron, aprendieron a sanar. Yo aprendí a ser padre sin su sombra. Y Elena había llenado cada vacío con amor verdadero. Mónica seguía ahí, de pie, con las manos temblorosas sobre la mesa, como si necesitara apoyarse para no desplomarse. Pero yo ya no sentía rabia. Lo que sentí fue algo más profundo, una certeza serena de que el pasado no podía reclamar lo que no había cuidado. La mujer que se fue esperando que todo quedara congelado entendió, en ese preciso instante, que ya no había vuelta atrás. Mónica se desplomó en una silla, todavía con la llave vieja en la mano, como si esa pieza de metal pudiera devolverle el derecho de pertenecer. Miraba a Valeria y Samuel con desesperación, buscando algún gesto de reconocimiento, una chispa que le confirmara que seguía siendo mamá. Pero los niños permanecían en silencio, refugiados a mi lado, con esa mezcla de incomodidad y distancia que se tiene frente a un extraño. «Soy su madre», dijo finalmente, casi gritando, como si esa declaración bastara para borrar 6 años de ausencia. Samuel bajó la mirada, incómodo, y Valeria se encogió contra mi brazo. Elena, con una calma admirable, se agachó a la altura de los niños y les dijo que se fueran al coche, que ya era hora de la escuela. Ellos obedecieron sin protestar, aunque al salir miraron una última vez hacia Mónica, como si intentaran entender qué significaba aquella irrupción. Quedamos solos en la cocina. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Andrés, yo pensé que podía tomarme un tiempo, que después de aclarar mi mente todo volvería a ser igual. Su voz temblaba, pero sus palabras me hicieron hervir por dentro. ¿Igual?, repetí, intentando no perder el control. ¿Creíste que podías desaparecer 6 años y que aquí nada cambiaría? Los dejaste con una nota, Mónica. No hubo llamadas, no hubo cartas, no hubo nada. Ella se llevó las manos al rostro, y por un instante me pareció ver la sombra de la mujer que alguna vez amé, pero era solo eso, una sombra. «Quiero recuperar a mis hijos», susurró. Me quedé mirándola, con una mezcla de tristeza y firmeza.
Ya no son los mismos niños que dejaste. Crecieron sin ti. Aprendieron a vivir sin ti. Y tienen una madre que no se fue. Alcé la mirada hacia las fotos que llenaban la nevera, Valeria con su diploma, Samuel en el equipo de béisbol, Elena abrazándolos a ambos. Todo lo que éramos estaba ahí, testigo mudo de que esa casa había seguido adelante. Mónica lo entendió. Lo vi en sus ojos, en la forma en que se quebraron sus hombros. Había regresado para encontrarse con una vida en la que ya no tenía lugar. No puedes borrarme, dijo al fin, más como una súplica que como una amenaza. No te borré yo, Mónica, contesté despacio. Fuiste tú quien se borró el día que cerró esa puerta y dejó a 3 personas esperando una explicación. No hubo gritos, no hubo dramatismos. Solo un silencio largo y definitivo. Mónica recogió sus maletas con movimientos torpes, miró una última vez alrededor, y comprendió que el hogar que abandonó ya no existía. Que los hijos que alguna vez la llamaron mamá ahora tenían otra voz femenina que ocupaba ese lugar con todo el derecho del amor y la presencia. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí una mezcla de alivio y dolor. No por mí, sino por lo que podría haber sido y nunca fue. Elena regresó de llevar a los niños, me abrazó sin decir nada, y en ese abrazo encontré la respuesta a todas mis dudas. Nuestra vida no dependía del pasado. Nuestro futuro estaba en lo que habíamos construido con paciencia, con constancia, con amor verdadero. Esa fue la última vez que la vimos. Y aunque nunca podré borrar la huella de lo que Mónica hizo, aprendí que la familia no siempre se define por la sangre ni por el tiempo compartido, sino por quien se queda cuando más lo necesitas. Gracias por ver este video, déjanos tu opinión en los comentarios, compártelo si te gustó y recuerda seguirnos para más historias en Game Edit.